Cuando era una niña, un extraño entró a nuestra casa a robar. Todo fue un poco aparatoso cuando mi papá lo escuchó y bajó a ver qué era. Ambos tuvieron una fuerte pelea que llevó a mi padre al hospital. El hombre logró escapar y hasta el día de hoy no he sabido que hayan logrado atraparlo. Pero este evento ocasionó que yo desarrollara una fobia muy grande a que eso me pudiera volver a ocurrir. Mis padres nunca le vieron nada de malo a este miedo. Yo me volví tan cuidadosa que a diario me aseguraba de que las puertas tuvieran llave y seguro puesto, así como idear alguna manera de defenderme en caso de que un intruso volviera a entrar a nuestro hogar. Supongo que mis padres pensaban que esto podría ser una simple fase, pero a medida que fui creciendo, esta obsesión se volvió en serio un problema. Era prácticamente enfermizo la manera tan meticulosa en la que trataba de cerrar o bloquear cualquier tipo de entrada que pudiera haber en mi casa. Para ese momento yo ya vivía sola, y esto me daba aún más miedo. Me imaginaba que si solo estaba yo, alguien podría pensar que era un blanco fácil. Esto me llevó a tener diferentes ataques de ansiedad. Ni siquiera podía dormir, levantándome cada media hora para revisar de que todas las puertas y ventanas estuvieran aseguradas. Fue cuando esto empezó a afectar mi vida personal y mi trabajo que era hora de buscar ayuda. Comencé a ir con una terapeuta, la cual, después de un par de semanas en las que estuvimos hablando y me ponía a hacer algunos ejercicios para superar esta fase, poco a poco me empezó a pedir dejar sin seguro algunas cosas como ventanas o mi puerta trasera abierta, a la cual sería imposible ingresar pues mi patio estaba bardeado. Esto solamente era 1 o 2 horas antes de lo que yo acostumbraba a cerrarlas. La mayoría de las veces lo hacía un poco antes por el miedo que me daba que alguien entrara. Pero con su ayuda, muy pronto logré dormir con las ventanas de mi casa sin ningún seguro. Las puertas ya no las cerraba con llave, sí me aseguraba de colocar el seguro de la cerradura. Eso también es algo que me tomó un poco más de tiempo. El ejercicio final para el momento en el que esta historia comienza era dejar la puerta principal sin ningún tipo de cerradura extra. Las demás puertas no daban a la calle directamente como esa. Ese día estaba muerta de miedo, pero hice todo lo que mi psicóloga me recomendó y respiré hondo antes de comenzar a subir a mi cuarto. Por un momento pensé en dar media vuelta y correr para cerrar todas las puertas y ventanas, pero hice lo necesario para tratar de controlarme, diciéndome a mí misma que todo estaría bien, pues era un vecindario seguro, y en todo el tiempo que llevaba viviendo ahí no había pasado nada criminal en varios kilómetros. Ese día el aire era tan fuerte que escuchaba cómo éste chocaba contra los vidrios o la puerta, creando todo tipo de ruidos en mi casa. Estaba recostada en mi cama y a pesar de que estaba convencida de que no iba a bajar a cerrar nada, cualquier ruido me despertaba. El aire era tan fuerte que se escuchaba como si alguien se arrojara contra mi puerta. Pero yo siempre trataba de encontrarle la explicación lógica para rehusarme a bajar y completar ese último paso para superar mis miedos. Estaba muy alerta y de repente, en un intento por tratar de calmar mi cerebro, dije en voz alta que nada humano iba a entrar a esa casa y que yo estaría bien. Y casi en el momento en el que dije eso, pareció que el sonido de la puerta fue diferente. Me refiero a que, por supuesto, se seguía escuchando cómo el viento la golpeaba, pero también se escuchaba como si alguien estuviera tirando y empujando de ella una y otra vez para poder entrar. Comencé a tener un ataque de pánico que sabía que se podía detener si tan solo me levantara y le pusiera seguro a todas las puertas y ventanas. Pero eso sería caer en las mismas conductas que estaba intentando superar. Solo me quedé acostada, intentando hacer que aquel ataque de pánico desapareciera por sí solo, pero aquel sonido solo lo estaba empeorando. Para intentar calmarme un poco, me levanté y me asomé desde la ventana de mi cuarto, pues desde ahí se podía ver claramente la entrada. No vi a nadie y eso me tranquilizó un poco. También me di cuenta de que, en el momento en el que me asomé, aquel sonido se había dejado de escuchar y ahora solo quedaba el sonido del aire.
pero eso había conseguido calmar mi ansiedad, pues tampoco había escuchado que alguien se fuera corriendo o se alejara de la puerta. Entonces solo volví a la cama, pero pocos minutos después el mismo sonido comenzó a escucharse. Esta vez era aún más claro para mí y también mucho más difícil de ignorar, dado que el aire se había detenido y ahora solo se escuchaba ese sonido en mi puerta. Mi ansiedad volvió. Al volverme a asomar por la ventana, pude ver que había alguien en mi entrada tirando de la puerta y forcejeando con la misma, buscando entrar. No pude ver exactamente sus facciones, pero por su complexión parecía ser un hombre que estaba vestido completamente de negro, y por la noche era difícil ver cosas como su cara. Ahora yo estaba segura de que había una persona en mi puerta intentando entrar y no tenía ningún tipo de protección extra para impedírselo. Asustada, me levanté y corrí escaleras abajo para intentar atrancar la puerta con algo, al menos lo suficiente mientras llegaba la policía. Los llamé y comencé a bajar las escaleras tan rápido que por poco me caigo. Creo que me faltaban solo unos 3 metros para poder terminar el pasillo que daba a la puerta, cuando la puerta se abrió a pesar de que el viento ya se había detenido. Esta se abrió con tanta fuerza que se azotó contra la pared y se rompieron los vidrios de la misma. Por un momento quedé petrificada al creer que un extraño había conseguido entrar a mi casa, pero lo único que tuve en ese momento fue un viento helado golpeando mi cara. No había nadie ahí, casi como un reflejo. Corrí hacia la puerta y la cerré, deseando que quien sea que lo hubiese logrado abrir no comenzara a querer entrar por las ahora ventanas rotas. Estaba buscando una manera de repararlas provisionalmente cuando la policía llegó y me preguntó qué era lo que me había ocurrido. Yo les conté toda la situación en uno de los muchos intentos que esta obsesión de que nadie entrara a mi casa me había dejado. Había instalado cámaras directamente en la puerta. A pesar de que no las había revisado, yo lo había visto con mis propios ojos, sabía que aún seguían en funcionamiento. Comencé a buscar el video de unas horas atrás, pero para cuando lo encontré, mis ojos no podían creer lo que estaba viendo. Y es que ahí no había nadie. Sí había algo extraño. Se veía como la puerta se movía tal y como yo lo había escuchado. Los policías me quisieron hacer creer que se trataba únicamente del aire, pero yo les afirmé que para ese momento de la grabación el aire ya se había detenido. Además, ni siquiera ellos pudieron explicar el hecho de que de la nada la puerta se abriera. Lo único que me dijeron era que pudo haberse tratado de una cerradura en mal estado, o quizás yo no la había cerrado correctamente, pero yo sabía que nada de eso podía ser verdad. Lo primero que hice cuando compré esa casa fue revisar de que todas las puertas estuvieran bien, e incluso le cambié toda la cerradura a las puertas por el miedo que me daba a que los anteriores dueños pudieran entrar. Aquella noche, el miedo no me permitió dormir en esa casa. Llamé a mi hermano para que me dejara quedarme con él, y conociéndome, no tuvo ningún problema con eso. A él también le mostré el video, y se le hizo extraño. Concordó con los policías y me dijo que no se veía ninguna persona, así que debía poder tranquilizarme y solo vivir con eso. No estaba del todo segura, decidí regresar a mi casa. Cuando entré, todo se veía normal, tal y como lo había dejado la noche anterior. Pero cuando llegó la noche, fui incapaz de dejar sin seguro la puerta. Volví a mis viejos hábitos y revisé más de 5 veces de que cada puerta o lugar por donde se pudiera ingresar a la casa estuviera completamente bloqueado. Después de eso, me fui a mi cuarto a dormir. Ese día ya no estaba haciendo aire y yo me sentía un poco rara porque sentía que era una noche demasiado calmada. No se escuchaban carros o perros ladrando, algo un poco extraño porque yo vivía en un vecindario en el que estos sonidos apuntaban a que había mucha actividad, lo cual me daba mucha tranquilidad al saber que había tantas personas despiertas casi a cualquier hora, porque si sucedía algo, ellos podrían ayudarme. Pero en esa ocasión era como si yo fuera la única persona que vivía en ese vecindario.
Por eso no podía dormir y a cada momento abría mis ojos temerosa de que alguien fuera capaz de entrar a mi hogar. De repente comencé a escuchar algo. Al principio me tranquilicé porque sonaban como pasos y supuse que se debían a personas en la calle, pero entre más les ponía atención, más me daba cuenta de que se trataba de pasos, pero no estaban afuera, sino adentro. Era casi como si alguien estuviera caminando de puntillas por el pasillo del segundo piso, donde estaba mi habitación. Por un momento pensé que podría ser mi sugestión, pero al ponerle mucha más atención me di cuenta de que no lo estaba imaginando, y eran reales. Lo peor de todo era que se estaban acercando. Casi de inmediato me levanté, intentando hacer el menor ruido posible. Tomé un martillo que siempre guardaba en una de mis cajoneras por el mismo miedo a que alguien se metiera y no tuviera nada con que defenderme. Una vez así, me paré sigilosamente a un lado de la puerta, solo esperando el momento en el que aquella persona cruzara por ella. A cada segundo que pasaba, los pasos se escuchaban más claros. Yo estaba muerta de miedo y hasta el día de hoy puedo jurar que, en algún punto, en cuanto los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta, pude ver aún en la oscuridad cómo la perilla comenzaba a girar. Me dio mucho pánico, sobre todo porque, en mis recuerdos, pienso que vi que la puerta se abrió, pero por lo que pasó a continuación dudo que haya sido así. En un impulso de adrenalina golpeé con todas mis fuerzas, pero lo único que hice fue hacerle un hoyo a la puerta de mi cuarto. No escuché que nadie corriera. La puerta se abrió y no había nadie. Estaba tan asustada que corrí lo más rápido que pude y llamé de nuevo a la policía, diciéndoles que había alguien adentro de la casa, pero cuando ellos la revisaron, no lograron encontrar nada. Esto era imposible, pues yo sí lo había escuchado, de eso estaba segura. Pero por otro lado, cuando yo salí, no vi a nadie tampoco, sin mencionar que todo estaba perfectamente cerrado. Todo esto lo hice casi de manera automática. Le tuve que quitar el seguro a la puerta y no había visto a nadie salir conmigo. En mi casa no había muchos lugares en donde alguien pudiera esconderse. Si la policía me decía que no había nada ahí, era porque lo más probable era que en mi casa no hubiese ningún intruso. Estando un poco avergonzada por el hecho de haber perdido el tiempo de la policía, lo único que me quedó aquella noche fue volver a entrar a mi casa y tratar de fingir que nada había pasado. Pero a pesar de que esa noche ya no pasó otra cosa, se podría decir que fue el comienzo de una serie de eventos paranormales. Intentando fingir que solo eran productos de mi imaginación, seguía yendo con mi psicóloga para comentarle todo lo que me aquejaba, pero por desgracia no era algo que ella pudiera arreglar. Yo escuchaba no solo pasos, sino como si estuvieran revisando y abriendo todo tipo de gabinetes en mi cocina, pero en cuanto bajaba para ver qué era, no había nada, solo un par de cajones a medio cerrar, los cuales yo aseguraba que no había dejado así. Incluso durante unos días llegué a pensar que podría tener a una persona viviendo en mi casa, pero ningún lugar en mi casa se prestaba para algo como eso. Yo sentía que me estaba volviendo loca, pues a pesar de que yo casi podía asegurar que todo lo que escuchaba era muy real, las evidencias lógicas dictaban totalmente lo contrario. Nunca había sido una fiel creyente de fantasmas, pero tampoco descartaba del todo la idea. Y mientras más pasaban los días, más me convencía de que esto se trataba de algo de ese tipo. No me atrevía a comentárselo a mi terapeuta ni a ninguna otra persona de mi alrededor, porque no creía que me fueran a tomar en serio. Una noche harta de todo esto, me armé con el suficiente valor como para decirle a lo que sea que estuviera ahí que se largara, pues llevaba más de una hora escuchando cómo caminaba en puntillas por el pasillo de la planta alta. No tuve ningún tipo de respuesta, y los pasos ahora parecían más seguros, como si alguien anduviera con normalidad. No sé si estaba harta o tal vez convencida de que si era producto de mi imaginación, entonces yo tenía algún tipo de poder sobre ello. Pero en este mismo arranque de furia, le dije que si quería asustarme iba a necesitar mucho más que pasos. Por años me he arrepentido de eso,
pues lo que a continuación se escuchó fue vidrio romperse. Pero no solo eso, también todas mis ventanas abriéndose y cada puerta abriéndose con tal brusquedad que había pasado lo mismo que la primera noche en la que estoy casi segura que alguien entró a mi casa. Cuando bajé a revisar qué era lo que había pasado, me topé con que cada una de mis puertas y ventanas no solo estaba abierta, sino también rota. En esta ocasión, las cerraduras estaban inservibles. Estaba tan asustada que salí corriendo de mi casa con solo lo que llevaba puesto, y llegué hasta la casa de mi hermano, donde le conté todo lo ocurrido. Por su expresión parecía que no me había creído, pero supongo que me vio tan asustada que me dejó quedarme en su casa con él. A la mañana siguiente me preguntó por qué no había llamado a la policía para informar lo que había pasado. Pero le dije que para ese momento me daba mucha vergüenza, pues los había hecho revisar 2 veces y no habían encontrado nada. Además, para ese punto, yo ya estaba convencida de que esta situación no era algo que se pudiera arreglar llamando a la policía. Después de pensarlo un rato, ya no quería volver a vivir en mi casa. Sabía que tenía que ir por algunas de mis pertenencias, al menos en lo que sabía qué hacer o lograba venderla. No quería ir sola. Le supliqué a mi hermano que fuera conmigo, y él accedió. Cuando llegamos a mi casa, él estaba sorprendido, pues por lo que me comentó después, creyó que yo estaba exagerando, pero todas las ventanas estaban rotas y la chapa no servía, la puerta estaba abierta. Lo que nos preocupó más fue que una vez que pusimos un pie dentro de la casa, nos dimos cuenta de que se escuchaba algo en la parte de arriba. Ninguno de los dos pensó que fuera un fantasma, mi hermano porque no creía en eso, y yo porque esta entidad solo parecía manifestarse de noche. Los dos supusimos que se trataba de un intruso que había aprovechado la oportunidad de una casa abierta para revisar qué se podía robar. Mi hermano tomó un palo que estaba en mi sala y comenzó a subir las escaleras. Yo lo seguí, también en caso de que necesitara mi ayuda. Todo el sonido parecía venir directamente desde mi cuarto. Ambos fuimos, y una vez allí mi hermano abrió con mucho cuidado la puerta. Había un hombre en cuclillas. Todos los cajones de la cajonera de mi habitación, donde yo guardaba todo lo que consideraba valioso, estaban abiertos. Por todo el piso había muchas cosas, como dinero o aretes tirados. Yo no pude evitar lanzar un grito de horror al ver toda esta escena. Fue entonces cuando se giró. Su cara estaba desfigurada. Su ropa estaba manchada de sangre. Nos miró por un momento antes de lanzar un fuerte grito. Del miedo, mi hermano y yo nos hicimos hacia atrás. Lo dejamos de ver un momento porque no teníamos ángulo para verlo. Pero mi hermano rápido abrió la puerta de golpe y dentro del cuarto no había nadie. Era imposible que una persona hubiera salido en menos de 2 segundos. Por una habitación en un segundo piso, con la única ventana cerrada y en buen estado, tampoco es como que hubiera un lugar en donde se pudiera esconder. Solo guardé toda mi ropa y objetos de valor, y nos fuimos de mi casa. Se lo contamos a mi madre, la cual era una mujer que sí creía firmemente en los fantasmas y todo lo relacionado a lo paranormal. Ella me insistía mucho en bendecir mi casa, pero yo la verdad estaba tan asustada que no creía que bendiciéndola se pudiera lograr algo. Pero aún así me convenció de hacerlo. Me llevó prácticamente a rastras a la iglesia a la que ella asistía, la cual también estaba curiosamente cerca de donde yo vivía. Se hizo todo lo necesario en mi casa para que quedara bendita y eso funcionó muy bien. La casa volvió a sentirse en paz. Creo que nunca obtendré una respuesta para eso, pero sé que al menos el día de hoy esa cosa ya no está en mi hogar. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.